Bienvenidos a un episodio más de Coma y Punto hoy, con el tema que nos vinimos hoy, así que me parece que como ya me conocen a mí y la conocen a la Sari, vamos directamente, Sari, a grabar este episodio con el temazo que tenemos hoy, que muchas mujeres seguramente ya estoy viendo dejando los comentarios acá abajo. ¿Cómo estás, Sari? Hola, mi Noé, ¿cómo estás? Con un temazo que de veras que salió de todo el cariño, de todo el corazón, de toda la buena voluntad, un tema que no se habla, no hablamos, no reportamos, a veces ni decimos que nos pasó o no nos damos cuenta que nos pasó. Hay quienes lo viven más fuerte, hay quienes de plano no lo viven, pero es un tema que viven muchas mamás. Un tema ahora sí de mamás. Voy a dar el nombre del tema: depresión postparto. Y nadie más experta en el tema, porque lo vivió en carne propia a un grado muy, muy fuerte, con temas que yo ni siquiera sabía a lo mejor ni que existían, porque a mí, yo voy a contar mi historia, pero en mi caso no me dio tiempo ni siquiera de ver, de parar, de saber si me estaba pasando. Imagínense, yo tuve un embarazo gemelar, no había tiempo ni de parar, ni de dormir, a veces ni de comer, entonces no tuve tiempo de parar, era sacar adelante a dos bebés más una niña de 5 años que ya tenía atrás. Entonces, nada más, ya no veo la cara de nuestra invitada de cómo demonios hiciste eso. Pero bueno, finalmente las mamás somos mamás y creo que cuando uno es abuelita es el premio de no haber matado a nuestros hijos en el camino. Eso es ser una abuelita, no haber matado a nuestros hijos en el camino. Aquí estamos, muchas somos abuelitas, muchos hijos hay en el mundo, entonces creo que finalmente sobrevivimos y tenemos con nosotros a mi querida, ya la escuchamos en un episodio anterior, a mi querida Lina Salazar, quien es coach, trabaja con mujeres que quieren liberarse de la dieta, de la cultura, y es colombiana, vive en Washington, D.C. con un bebé quien vivió una depresión postparto. Por eso nace la iniciativa de hablar en este episodio con ella. Bienvenida nuevamente a Comi Punto, Lina. Qué gusto tenerte aquí de nuevo con nosotros. Gracias por aceptar hablar de este tema, porque sé que lo viviste y tienes mucha información. ¿Cómo estás, Lina, el día de hoy? Gracias de nuevo, Noé, Sally, por invitarme a hablar de este tema tan importante. Es clave hablar más abiertamente de este tema. Gracias por la invitación. Ah, Bienvenida, cuando, Lina. Platícanos. Bien, a ver, Noé, tú empieza. no, porque le digo, cuando hablemos de este tema, tengo que ver alguna estadística. Y bueno, la estadística que vi, y hay una aclaración que me hizo Lina, la estadística que vi es entre 10 y 15 mujeres, depende del país, una de cada 10 mujeres. Pero después me dice, no, hay que agarrar eso con pinza, porque generalmente no lo reportan las mujeres. Se cree de que es culpa de uno le está pasando mal, todo. Entonces, capaz que sea mucho mayor el porcentaje poblacional de mujeres que experimentan depresión postparto. Me gustaría que me vayas dejando un comentario acá, porque no lo reportamos. ¿Viste cuando me parece igual que los atracones? Que en realidad es el trastorno de conducta de la alimentación o las conductas desordenadas con la comida que menos se reportan. Se reporta anorexia y se reporta bulimia, pero atracones se cree que falta de fuerza de voluntad, entonces no se reporta. Y hay muchas más mujeres que experimentan atracones allá afuera, pero como creen que es una falta de fuerza de voluntad o un tipo de adicción a la comida, no lo reportan. Me suena muy similar. Lina, contanos un poquito de tu experiencia. Sí, Noé, gracias. A ver, Matías, mi bebé, tiene 20 meses y mi embarazo fue durante todo el año de pandemia. Yo quedé embarazada en 2021, bueno, 2020 fue año de pandemia también y digamos que fue un embarazo duro, no solo por el encierro, porque había que tener mucho cuidado, no podía salir a ninguna parte y eso ya de por sí era fuerte psicológicamente, sino que también yo me sentí mal todo el embarazo. No creo que los conté, porque me acuerdo perfectamente de los 4 días, como que me sentí bien durante el embarazo. El resto de todos los días tuve migrañas, náuseas. Entonces fue un embarazo duro y físicamente. Am, y Matías nació en abril del 2021. Él no estaba creciendo dentro de mí, entonces tenía algo que se presentó, algo que se llama restricción del crecimiento intrauterino. Y entonces los médicos dijeron, tenemos que hacer una, ¿cómo se dice? ¿Cesárea? Cuando uno fuerza el embarazo, ¿Cesárea? no, cesárea no, una inducción. 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 Ok, inducción del Tenemos parto. que hacer una inducción en la semana 37,
que era todo diferente a lo que yo quería, ¿no? Yo tenía este plan maravilloso, idealizado de cómo iba a ser mi embarazo y iba a tener a mi bebé encima mío y yo iba a llorar y como estas cosas que también se pintan en Sí. las redes y la sociedad, ¿no? Y fue todo lo contrario a lo que yo planeaba, entre comillas, si es que uno puede planear algo. Entonces, y esa inducción fue dura porque fue miedosa. Hubo varios momentos en que él no se sintió ritmo cardíaco. Hubo varios instancias en que muchas enfermeras tuvieron que entrar a la sala donde estaba yo a inyectarme porque no sentían el ritmo, a inyectarme algo, no sé qué, digamos, elevarle el ritmo cardíaco al bebé de nuevo. Y hubo momentos de mucho miedo. Hasta que finalmente y esto obviamente debo añadir todos los métodos para inducción, que son como una tortura china, hay un gel, empiezan con un gel en el cervix, eso no me hizo ni cosquillas, y después una cosa que se llama cook balloon, que es literalmente abrirte el cervix mecánicamente, me inflan un balón gigante dentro del cervix, y esto duele como, es una tortura china. Eh, y digamos que nada de esto funcionó. Entonces yo estuve 3 días en el hospital. Un día en que sí hubo trabajo de parto, contracciones durísimas, y él no estaba respondiendo bien a las contracciones. Y un momento en que su ritmo cardíaco bajó y tuvieron que entrar los médicos corriendo, me sacaron en la camilla corriendo, alerta naranja, creo que era lo que yo oía. Entramos a la sala de operaciones, no hay tiempo para anestesia, para epidural, entonces toca anestesia general, pum, 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 y listo. Y yo ya estaba dormida y yo no me acuerdo, no sé nada más. Y el bebé, pues, lo tuvieron que sacar por cesárea de emergencia. Estuvo 2 semanas en cuidados intensivos y ahí empezó como este recorrido, no solo físico, porque estás vuelto nada. eh, y ahí no estoy hablando yo de cómo me sentía gorda o flaca o no, es que te sientes fuera de sí, te sientes fuera de ti misma, no solo mentalmente porque tus hormonas están locas, sino que es como que te quitan tu vida y ahora todo es centrado en otra personita. La lactancia es durísima. Hay varias pues, estadísticas, creo que indican que cuando hay cesárea, digamos que tu cuerpo no logra entender que tuviste un bebé, entonces es más difícil que el bebé pueda succionar y te salga leche, y ese fue mi caso. Hubo como una pelea ahí de yo necesito que me salga leche, ¿no? Es que tiene que salirme leche. Entonces, como un soldado, a mí una consultora de lactancia me dijo, tienes que extraerte cada 2 horas y los guardas aquí, tienes que esterilizar estos filtros así, y yo como un soldado solo dije, sí señor, ok. Y entonces empecé yo con una máquina cada 2 horas, pero yo llevaba 5 días sin dormir, o bueno, 9 meses, porque en los 9 meses tampoco dormí mucho y dándole, tratando de darle de mi seno, no dormía, me extraía cada 2 horas y yo ya no estaba en sí misma. Mi esposo un día me dijo, no, esto no es sostenible. Tenemos que darle fórmula o contratamos a alguien que lo cuide por la noche. Tú no puedes estar despertándote cada 2 horas por la noche y luego en el día hacer lo mismo, porque es que no vas a dar. Y yo dentro de mi terquedad y mi obsesividad insistía en que sí. Y hasta que empecé a sentir estas que ahí es donde, digamos, se empieza a manifestar la depresión postparto y que es muy importante hablar de esto con compasión, ¿no? Con honestidad, pero también con compasión, porque precisamente hay mucho tabú y puede verse como algo negativo, pero de las cosas que empecé a sentir yo eran ira, ataques de ira cuando el bebé lloraba, una impaciencia súper intensa, ganas de agarrarlo duro, ¿sabes? Ganas de maltratarlo. Y por no maltratarlo a él, empecé a maltratarme a mí, porque no quería, o sea, el impulso de maltratarlo a él, nunca lo hice, pero el impulso era tan fuerte que yo tenía que salirme de su cuarto, dejarlo a él en su cunita llorando y salirme, y el impulso era maltratarme a mí misma, porque esa energía tenía que salir de algún modo. Entonces esto yo lo cuento así, pero como tranquilamente, pero está filtrado por un montón de cosas de mi propia historia, en términos de la falta de compasión y dureza con uno mismo, la culpa, ¿sabes? Entonces te sentía aún más intenso, la vergüenza, porque obviamente hay mucha vergüenza en cómo una mamá va a quererle hacer esto a su bebé. Pero lo que uno no logra entender es que tu cabeza en ese momento, el cableado, las hormonas, los neurotransmisores están haciendo chispas dentro de ti
y es algo que sale, que no puedes evitar. Entonces, afortunadamente, y aquí viene, digamos, una nota importante y es la necesidad de buscar ayuda. Si hay mujeres que están escuchando esto, que sienten cosas que no pueden controlar, de pronto no necesariamente maltratar a su bebé, pero lloran excesivamente, están de muy mal genio, se sienten agotadas, ¿sabes? La depresión postparto se puede manifestar de muchas maneras. Si sienten algo, esto es necesario buscar ayuda, porque es que si la mamá no está cuerda, el hogar se va para el carajo, como decimos en Colombia. No funciona nada. Si la mamá no está cuerda, no funciona nada. Si uno no se cuida uno mismo primero, como en el avión. O sea, tienes que poner la máscara tú primero y luego socorres al niño, al viejito, porque no puede sobrevivir el hogar si la mamá no está cuerda y centrada. Entonces es importante. Yo afortunadamente tenía un historial, además de buscar ayudas externas, meditación, la psicóloga, no sé qué, y demás. Entonces yo tenía un apoyo y una psicóloga que me conoce desde hace años, donde ella me sentó, la alarma, me sacó la alarma y me dijo, tienes que ver una psiquiatra, tienes que medicarte, etcétera. Y eso hice, yo solo obedecí de nuevo, porque hubo un momento en que mi esposo, con los ojos llorosos, me dijo, no sé qué te está pasando y tengo miedo de perderte. Y entonces eso fue también como un jalón a tierra de no, 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 ok, esto, yo no puedo dejar que esto pase, tengo que tomar las riendas de esto y buscar ayuda y ver cómo salgo de acá. Y efectivamente, pues, empecé a trabajar con una psiquiatra, me mediqué, empecé a asistir virtualmente a grupos de apoyo de mujeres con depresión postparto. Soy afortunada porque en Estados Unidos hay muchas de estas herramientas, hay muchos de estos espacios y facilidades. Sé que de pronto en otros países de América Latina no es igual, pero digamos hay recursos y es importante conectarse y buscar recursos que lo ayuden a uno. Uno solo no puede, solo no puede. O puede, pero muy duro y en el camino te partes, te rompes. Y cuando digo esto, quiero hablar un poco de cuando yo empecé a sentir esto, empecé a hablar con mi mamá, con otras primas, y todas pasaron por algo similar. Entonces yo no, y les preguntaba, ¿y ustedes buscaron ayuda? No, pero ¿de quién? Mi mamá cuando me tuvo a mí hace 40 años, en ese momento, imagínate quién iba a hablar de depresión postparto. Mi mamá decía, yo no me bañaba en todo el día, me la pasaba mirando por la ventana, o sea, eso era una depresión postparto. No aguantaba cuando tú llorabas y mamá se la tuvo que aguantar sola, porque en ese momento una mujer que estuviera así, después de tener un bebé que supuestamente es la cúspide de la felicidad y en los arcoíris y las nubes rosadas, ¿cómo va a sentir eso? Entonces hay mucho juicio, hay mucho juicio sobre la enfermedad mental y la situación de una mujer pasando por eso. Entonces había mucho silencio, mucho tabú y lo tuvieron que pasar solas. Pero yo creo que eso dejó heridas muy profundas de las que todavía no se han recuperado. Em, Hoy en día tenemos la facilidad de las redes sociales, de los podcasts, en donde podemos hablar abiertamente de esto también. Y también un poco de juicios que casi están desapareciendo porque, por todo este tema de las mujeres, ¿no? Empoderándonos. Entonces, este es como un resumen de ese viaje y de la importancia de hablar, el énfasis de la importancia de hablar de este tema por otras mujeres. Sí, no, no, la expectativa contra la realidad, ¿no? Porque la expectativa es que le demos de comer desde el calostro perfectamente bien, que estemos contentas, que cuando nos despertemos a medianoche le sonreamos a los bebés, no le gritemos, le cambiamos el pañal cuantas veces necesite, estar 30 minutos hasta que repite ese bebito. Y entonces imagínate, me voy a transportar yo a mi caso, acababa con uno, me costaba 5 minutos, decía, viene el otro. Y entonces No, me es que yo no paraba. sé cómo hiciste, Sari. Esto es durísimo. ¿Cómo hiciste? No Sí, sé. no, me hablaban por teléfono y me decían, ¿necesitas ayuda? Y decían, no me hables, ayúdame, o sea, ven y ayuda. Creo que sí tuve la capacidad de decir, no me hables por teléfono porque me quitas tiempo, Exacto. necesito Sí, que me sí, sí. ayuden. Bañaba uno, me terminaba empapada, mientras bañaba el uno, el otro sí estaba llorando porque quería comer de cenar, y entonces me pegaba uno y me pegaba el otro, luego lloraban los dos al mismo tiempo y no sabía escoger a Ay, cuál darle de comer a los muy dos. fuerte. Entonces tuve la fortuna que sí pude alimentar a los dos a pecho exclusivo por 6 meses, que eso fue, te hace Wow. sentir padre, pero las mamás que no pueden dar de comer también se sienten mal que no están pudiendo dar de comer y también está bien si no quieres o si no puedes, no todas tienen esa fortuna o si el bebé no nació de término, también es como no fui suficientemente buena mamá para que ese bebé saliera de término o como dices, me indució en el parto, también en el caso de mi primera hija, me indució en el parto y es mentalmente dices, híjole, ¿y si la saqué un día antes? ¿Y si
hubiera sido. Entonces, son como mamás vivimos en mil cantidad de angustias con los bebés, o no lo dormí bien, o no repitió, y vamos viviendo, y la vez que no existe un manual. Y eso es muy importante. Y ahorita que tú recuerdas de la depresión postparto, hay una parte donde la serotonina, que es la hormona que nos da la paz, la tranquilidad, se altera por completo y nadie te lo explica. Y yo recuerdo que llegaba a mi casa del hospital y había una canasta de chocolates que alguien lindamente me había traído. Y sí sabemos que el chocolate, el dulce, el carbohidrato es lo único que empieza medio a regular tus niveles de bioquímicos de serotonina en el cuerpo. Pues no te voy a contar algo, pero yo creo que para sobrevivir me tuve que comer una canasta entera de chocolates para poder medio equilibrar mis niveles de serotonina que estaba yo viviendo en ese caso por mí. Y entonces, aparte de que te comiste estás de tamaño enorme, no existía esto de salud en todas las tallas, me comí la canasta entera de chocolates, ¿cómo voy a bajar de peso? Entonces, además la culpa, además la depresión postparto, además el cansancio, ¿cuántas cosas va uno viviendo como mamá que nadie te lo cuenta? Es hermoso tener hijos, pero también es durísimo. Y Es esa muy parte duro. de pedir ayuda es sumamente importante. Ujú. Quiero aportar Me encanta. algo pero primero antes de hacer el aporte, quiero introducir un comentario personal. Esta charla que estamos teniendo no sé si es apta para escuchar los oídos vírgenes de hijos, porque si en algún momento tuve dudas, chicas, así se lo digo, muy honesta la Noelia en este momento, si en algún minuto tuve dudas sobre tener hijos, y más con la edad que tengo ahora, con la charla que estamos teniendo, es como que si antes lo pensaba un poquito, ahora como que no sé cuánto poquito lo voy a pensar un montón, pero acaba el dato. Escuchen esto. Primero, habría que ver al no tener el parto natural si los niveles de oxitocina han estado normales en tu cuerpo, Lina, por ejemplo. La oxitocina es esa hormona que nos hace al principio de una relación no darnos cuenta de los errores de la otra de la pareja y ver como que todo es perfecto. Ay, es hermoso, es el mejor del mundo, es hermoso. Y después cuando se acaba ese ciclo que es el enamoramiento empezamos a ver, no me gusta esto, me irrita esto, lo otro, esto es horrible de lo que hace. Bueno, esa hormona no nos dejó ver. Esa hormona es el pico más alto que hace de secreción es durante el parto, ¿sí? Es por eso de que teórica es para que nos ayude a eso. Acabas de sacar un humano por tu canal vaginal, tenés que tener una hormona que te ayude a después a ver todo ese periodo bonito. Al no tener el parto natural, cierto nivel de oxitocinas no están secretados. Entonces, esa es la cuestión. Además que en el bebé también produce el no tener el parto natural. Hay cierta parte neurológica que no se termina como de entender, digamos, lo natural que tenemos el ser humano es haber nacido por el parto natural. Pero escuchen esto, y tiene total sentido si lo quieren entender así para cualquier mamá que esté transitando un embarazo, que haya transitado un embarazo y que tenga que entender esto, ¿sí? Cuando hay una descarga constante crónica hormonal, una exigencia hormonal y adrenérgica y también neurológica así del cuerpo, viene como un periodo de compensación de todo esto, de todo ese tiempo, ¿sí? Sí o sí lo necesita el cuerpo. Y muchas veces es desactivarte a vos de todo lo que haces, de todo lo lógico que pensás, de toda tu concepción de vida, para que realmente puedas descansar. ¿Tá? Ocurre mucho, por ejemplo, voy a dar esta analogía para que lo entiendan, pero principalmente ocurre con el embarazo. Ocurre mucho con atletas, por ejemplo, que se están preparando varios meses, 6 meses, 9 meses, un año, específicamente para una competencia, que después de la competencia, después de haber llegado donde tenían que llegar, sería el parto, después tienen un periodo de depresión, andan muy irritables, y no lo entienden hasta los, por eso es psicología deportiva, hasta los mismos médicos dicen, ¿qué te pasa si venías todo bien? O sea, acabo de pasar por hiperexigencia de mi cuerpo por 9 meses. ¿Se dan cuenta que el embarazo, nosotras las mujeres llegamos a niveles de dolor extremadamente altos que si un hombre tuviera que vivir moriría de shock? Bien, los niveles, o sea, la instancia más dolorosa registrada por unidades de dolor en el ser humano es en la mujer cuando está teniendo el parto, ¿sí? Más allá que no hubo un parto natural, vos viviste la tortura de tener que agrandar el canal de parto para que, o sea, estuviste experimentando ese dolor. En el hombre, por ejemplo, ese nivel de dolor lo hubiera matado. ¿Te crees que no tuvo esa repercusión en vos? O sea, ¿te crees que no tiene esa repercusión neurológica que después vamos a tener que saldar?
no, siempre va a haber un saldo después neurológico. Entonces, se cree que la depresión postparto es cuando ha habido también esta descarga muy grande de un sistema nervioso y el sistema nervioso necesita ese tiempo. No es que es algo patológico, sí es patológico lo que se siente, pero en realidad es algo de las cosas más naturales que debería existir para la recomposición neurológica. No sé si dejé en claro la analogía de por qué existe esa depresión y por qué es lo más común que pueda existir. Pero, ¿qué es lo que pasa? La mamá, por lo general, lo que vemos es, acabo de tener mi hijo hace 3 horas y yo volví al cuerpo antes de Entré en los jeans, embarazarme. lo mejor es entrar en los jeans Claro, de salir del 2 semanas hospital, ¿no? hace que tuve mi hijo y No, yo estoy trabajando full time. Entonces, eso es lo que vemos. Igual, de nuevo, las redes sociales, el cuerpo perfecto, la vida perfecta y lo que creíamos es perfecto, no concebimos que estos niveles bajos de lo más hasta inhumano que se puede vivir en esta experiencia humana puedan ocurrir, pero capaz que sea lo más natural. Nada más que nadie lo habla. Lina, si Y en tienes... ese sentido, yo no sé si hay médicos, ginecólogos o lo que sea oyendo este podcast, pero también es un llamado a, en América Latina puede ser diferente, pero a la humanización de la provisión del servicio de salud y también a la conciencia de que este tema afecta a mujeres independientemente de su estatus social, de su color, de su raza. Yo, por ejemplo, pensaba mucho en las mujeres de Washington es una ciudad mayoritariamente negra, afroamericana, y que son además han sido o sea, históricamente, si lo saben bien, históricamente segregados por el racismo, discriminación, etcétera, pero además son las personas de bajos ingresos, ahora también con los hispanos. Y yo pensaba, ok, yo paso por esto, tengo todos los recursos, tengo un esposo que puede apoyarme 100%, tengo finanzas para ir a un psiquiatra que me costaba $250 la hora porque no me lo cubría el seguro, tengo que comprar las pastillas, etcétera, tengo el tiempo para ir a las sesiones de depresión postparto. Y yo pensaba en mujeres de bajos ingresos que tienen que trabajar 2 empleos, que tienen 4 niños, no tienen cómo pagar la renta, no tienen cómo darles de comer a sus hijos, los bebés no paran de llorar, tienen depresión postparto, no tienen acceso a estos servicios y a este conocimiento. Esto perpetúa la pobreza, porque entonces tienes una mamá que está maltratando a sus niños, está de pronto en las drogas, en el alcohol, porque ya no puede con la presión. Esos niños tienen hambre, esa agresividad les crea trauma y así se va alimentando generación tras generación y por eso se perpetúa la pobreza. Entonces creo que también es un llamado a los médicos a humanizar el tratamiento con las mujeres que han tenido hijos, a llamar la atención sobre estos temas para que estas personas tengan una red de apoyo. Eh, después de que tuve el bebé, a mí lo único que me hacían era después mandarme un cuestionario en donde yo respondía preguntas, pero yo no me atrevía a responder si quiero maltratar a mi hijo. No, ¿es falso o verdadero? No, yo nunca llené bien ese cuestionario, porque me daba miedo que no tengo ni idea cómo funciona el protocolo, que después me van a quitar el bebé, yo qué sé, no tengo ni idea cómo funciona acá. Eh, entonces es un llamado a también la humanización de ese proceso y a eliminar el estigma o atenuar el estigma gradualmente que tiene la depresión postparto y sus comportamientos que son tan animalísticos después del embarazo. Qué tremendo, porque, mira, le hago la analogía para que lo entiendan y lo hacemos la analogía porque esto se llama coma y punto. La vergüenza que había de contar de los atracones, vos pasaste también por atracones en tu historia, Lina. ¿No lo sentías como que esto no es normal? Buscar suponerte comida como me pasaba a mí en el tacho de basura de los vecinos, así esto decís, esto me da vergüenza contarlo, porque esto no es normal. Esto no es Mm, normal, entonces lo creemos así como lo más animalístico de nosotros. Entonces sí. decís, fíjate esto, también, o sea, estas sensaciones que estoy teniendo con mi hijo, estas ideas que se me cruzan por la cabeza con mi hijo, no lo voy a declarar, porque me daría vergüenza, porque es muy inhumano. Entonces, Y precisamente por eso es tan importante hablar de esto, porque cuando hablarlo. oyes que otras personas lo están hablando, y esa es la maravilla del programa de los programas de 12 pasos. La primera vez que yo entré y lo habrán oído en otro podcast pasado,
al programa de 12 pasos y entras a, a un salón donde todos están diciendo, sí, tuve atracones, sí, me metí tantos laxantes, sí, no sé qué, es como que algo se rompe, algo, un piano que tenía sobre la cabeza se rompe y dices, ah, yo no soy la única loca, yo no soy la única que hace esto. Uf, qué alivio. Y lloras de oír a otros que están pensando y haciendo las mismas cosas que tú. Igual pasa con la depresión postparto y los pensamientos que pasan por nuestra cabeza cuando estamos en una depresión postparto. Yo también oía a muchas mujeres diciendo, sí, yo vivía cerca de una carrilera y quería coger a la niña y botármele frente al tren. Yo quería hacer eso. O me quería botar del balcón con el bebé en brazos. Entonces, y oír eso como que destruye un poco el peso de cuando oyes que otras personas, lo sienten también. Ok, qué alivio. Esto lo sufrimos muchas. Es importante por eso compartir y hablar abiertamente de esto. No, y te lo agradecemos que te hayas abierto a contar tu historia, a este espacio de Come y Punto que siempre les decimos es el espacio de todos que vengan a contar que bueno que supiste pedir ayuda, que nada grave pasó. No es para espantar a nadie, para que no tengas hijos. No a todas les pasa, son 30%, No a más, menos, todas. no importa. Hay muchas que la pasan No muy sé, no hermoso. sé, no sé. No, 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 no. Mira, no a todas. Tengo una amiga, por ejemplo, que sabía que tenía historial y tendencia para esto y ella, como sabía de mi caso, se preparó. Ella dijo, no me importa, tengo que renunciar a darle de comer al bebé porque la mamá tiene que dormir, entonces contrató una enfermera, de nuevo, el acceso a recursos, ¿no? Tengo que contratar una enfermera de noche que tenga cuidado al bebé para que el mamá pueda dormir. No, pues me extraigo que el bebé toma de un tetero. Él renunció a muchas cosas que pensamos que tenemos que hacer Es, por no sí tienes que hacer misma, nada. porque es que si ella no está cuerda y bien, todo, nada tiene sentido. Entonces, es importante pensar con anticipación en esa red de apoyo y en los recursos que uno puede tener para estar bien, cuerda. Y se puede estar bien, y a veces si no estás bien, también se puede no estar bien, pero buscar la manera de estar bien creo que es la mejor. No les pasa a todas, habrá quien tener bebés lo mejor que le ha pasado en el mundo, y siempre que escuchamos historias de partos, historias de pospartos, cada historia es única. Estoy segura que tú y tú y tú que me estás Sí, escuchando tienes una historia, y si tienes 3 o 4 hijos, cada hijo trae una historia diferente, y esta historia, sí. Lina, no se va a volver a repetir en un segundo o tercer bebé, o te vas a anticipar de una manera diferente, o a lo mejor con medicamentos para que pueda crecer bien dentro de ti, o hay mil estrategias, afortunadamente existe la medicina, acerquen a sus médicos, siempre háblenlo, platíquenlo, qué lindo que se dio este espacio para poder hablar lo que pudo haber sucedido, lo que sucede, que no es la única, pero cada historia es una historia, y seguramente tú tienes tu historia, y vivirla con compasión una vez más, vivirla con paz, con tranquilidad y sabiendo pedir ayuda, creo que esa es la mejor manera de sobrepasar esos momentos de crisis, cual sea la crisis que tengas, sea con la comida, con tu cuerpo, con el bebé, con los hijos, con los adolescentes, también hay crisis, se sabe tener que pedir ayuda, y a lo mejor a veces te les digo, en la vejez también, tercera edad, pues también no vivirla tan mal, ¿no? Se puede vivirla menos mal dentro de los achaques de la tercera edad. Entonces, en todas las etapas de la vida, porque nuestra vida son etapas, y en cada etapa se necesita de una ayuda diferente, y eso es lo importante, saberla vivir con compasión, saber pedir ayuda, saber hablar lo que está uno viviendo, y cuando uno habla, siempre hay alguien que también ya le pasó y que tiene una solución. Entonces es importante compartir, hacer sororidad entre mujeres, hacer sororidad entre personas, entre familia. Con mi punto una vez más para ti. Gracias, Lina, por esta historia. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por venir a hablar. Y bueno, si tú tienes una historia de posparto, escríbela, compártela. Seguramente muchas personas te podrán leer, se podrán identificar. Estoy segura, Lina, que con tu historia se identificaron muchísimas personas. Soy Sari, Nutrición Sari, tanto en Facebook como en Instagram. Y Lina, sé que te estuvimos. Vamos a dejar las redes aquí anotadas, pero compártenos tus redes si alguien quiere compartir su historia contigo, te quiere hacer una pregunta, ¿dónde te pueden encontrar? Claro que sí, estoy en Instagram, es donde soy más activa, es @linasalazar.or. Esa es Gracias. mi handle en Instagram. Gracias, bienvenida nuevamente a la familia Coma y Punto. Y aquí estamos abiertas para cualquiera que quiera venir a contar su historia, compartir, que sé que otras mujeres se pueden identificar. No de tus redes sociales. Mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto en Instagram como en TikTok, como el canal de YouTube, donde vas a estar viendo la grabación del backstage, esa palabra estoy peleada, backstage de la grabación de este podcast, también lo vas a estar escuchando por Spotify. Nos vemos en el próximo episodio dentro de unos días, unas semanas, no tengo idea. Nos vemos en la próxima, chao, chao.